Buenas noches a cada uno de los participantes de este taller de educación emocional. En esta oportunidad vamos a desarrollar nuestro taller de educación emocional. Normalmente no es costumbre hacerlo de esta manera, pero sin embargo, la situación coyuntural que lo estoy pasando me obliga a poder hacer de esta manera mi taller. De tal manera podemos compensar, ¿no? Las horas que estamos faltando también. Sin embargo, esta vez voy a hacer un poco sucinto, resumido en mi exposición, ¿no? del taller. Hoy día vamos a tratar sobre el estrés que percibimos. Luego vamos a hablar sobre la autoeficiencia y el afrontamiento como predictores de la salud mental, sobre todo en todas las personas que nos sometemos al estrés. Muchos de nosotros, ¿no? Tenemos que afrontar situaciones que percibimos. El estrés es una situación que viene a través de la percepción, ¿no? Un estímulo se nos presenta y ese estímulo ante ese estímulo tenemos que responder. ¿Cómo vamos a responder? Efectivamente, en el título mismo, tenemos que ser autoeficientes en nuestro desarrollo, ¿no? Es importante. Entonces, la autoeficiencia es importante. Si nosotros no tenemos esa capacidad de reaccionar, ¿no? Con mayor agilidad, probablemente ese estrés nos puede llevar a situaciones, ¿no? vulnerables en nuestra situación personal. Y sobre todo para ello es importante la parte cognitiva, la parte mental que tenemos que desarrollar. Por supuesto, la salud mental es prioridad uno, ¿no? En cada una de las personas que nos sometemos, ¿no? al estrés. Si mentalmente no estamos óptimos para poder afrontar la situación, probablemente los efectos secundarios del estrés va a acarrear en nuestra salud, no solamente mental, sino en la salud física y somática, ¿no? Esas cosas se nos presentarán conforme a que nosotros desarrollamos el estrés. Señores, en este momento lo que vamos a hacer, vamos a desarrollar este tema. Ahora, referente al estrés, muchas veces tenemos varias situaciones que afrontar, ¿no? ¿Cómo que, digamos, afrontaremos las situaciones? Vamos a afrontar la situación, por ejemplo, de el estrés vital, porque a veces el estrés es bueno en algún momento. La persona tiene un perfil de vulnerabilidad. Cuando las personas estamos ante un estrés, tenemos esa capacidad de reaccionar mentalmente. Pero ¿qué pasa? Si ese estrés es constante, yo me voy a convertir vulnerable, ¿no? A esa situación. Entonces, mi perfil va a ser vulnerable. Ahora, la percepción de autoeficiencia, en ese momento hemos dicho, es importante. La capacidad para hacer frente a las situaciones difíciles. Un ejemplo, vamos a hablar sobre ese estrés. Imaginemos que estamos en una situación, en este momento, en la situación de pandemia. Hay muchas personas que tienen esa capacidad de autoprotegerse, de reaccionar automáticamente frente a una situación de peligro y escapar de ese peligro. Pero sin embargo, hay muchas otras personas, ¿no? No tienen esa capacidad de reaccionar, no hay esa eficiencia, ¿no? de poder evadir frente a un peligro. Entonces, es importante
ante un determinado momento de estrés tenemos que ser autoeficientes, ¿no? Es importante. El afrontamiento es menos adaptativo y flexible. Cuando nosotros no tenemos esa capacidad de autoeficiencia, es indudable que nuestra acción, ¿no?, de adaptarnos, de hacer las cosas positivamente, de manera más proactiva en nuestra vida, no va a ser normal. Pero sin embargo, si nosotros somos capaces, vamos a adaptarnos ante cualquier situación y vamos a reaccionar positivamente ante una situación que se nos presenta. Lo cual, ¿qué vas a hacer? Lo cual favorece el desarrollo de problemas en la salud mental. Es indudable. Cuanto mayor, rápido salimos de una coyuntura, vamos a salir rápidamente de cualquier peligro. Entonces, mentalmente no me voy a sentir mal. Pero, sin embargo, cuando las personas no afrontan adecuadamente el estrés, lo que va a venir son síntomas de ansiedad que hemos hablado en algún momento y la depresión. Es natural que la persona puede presentar ese tipo de cuadros, ¿no?, o síntomas de afrontar situaciones en condiciones de ansiedad y la depresión. Entonces, es importante tener en cuenta ese punto. Ahora, vemos que no solamente es lo que nos... La autoeficiencia vamos a definir con ustedes, señores. La autoeficiencia se define de la siguiente manera: las creencias de una persona sobre sus propias capacidades para organizar, ejecutar los cursos de acción requeridos para producir los resultados deseados. Un ejemplo: cuando una persona es autoeficiente, cogemos un ejemplo, cogemos una hoja. La persona autoeficiente automáticamente va a tener esa capacidad de utilizar adecuadamente esta hoja. Pero si la persona en estado de estrés no tiene esa capacidad de organizar esta hoja, probablemente le va a faltar una serie de cosas, por tanto no lo va a utilizar adecuadamente esta hoja. Entonces, aquí Bandura es un científico psicólogo que ha escrito el libro y nos define de esta manera. Entonces, agradecemos también esa definición para poder tener conocimiento acerca de ello. Ahora, vamos, la autoeficiencia. Influencia significativa en el funcionamiento y bienestar general del individuo. Y el papel fundamental en estilo de vida e iniciación, mantenimiento de conducta, la salud y enfermedad entre ellas. Los hábitos, ya hemos hablado en varias oportunidades, hábitos de ejercicio, la alimentación, sueño, higiene, consumo de sustancias, etcétera, etcétera. ¿Cómo va encadenado cada uno de lo que hemos desarrollado a lo largo del año? Varios temas. Siempre va a ocurrir lo que es el hábito de los ejercicios físicos, una buena alimentación, horas adecuadas de sueño, higiene personal, el consumo de sustancias, dice aquí. Claro, si en este caso se refiere a sustancias tóxicas, pero si nosotros no ingerimos sustancias tóxicas, estamos adecuadamente alimentándonos, cuidándonos, definitivamente la reacción va a ser óptima, ¿no? Los manejos de las enfermedades crónicas también va a ser más fácil de superar. Pero sin embargo, si yo tengo, muy a pesar de que soy una persona que fácilmente me estreso, no manejo, ¿no?, las situaciones, no soy tan eficiente, entonces lo que va a pasar es, cuando yo voy a tener una determinada enfermedad, ¿no?, crónica o dolorosa, probablemente no voy a poder manejar. Entonces las enfermedades se van a agudizar más. Es importante.
Entonces, el afrontamiento del estrés vital a través de la resolución de problemas y la autorregulación emocional para reducir su impacto. Eso es importante, es la esencia, ¿no? Hay que aprender a resolver problemas, ¿no? De manera tal que podemos aminorar situaciones que nos pueden implicar en nuestro desarrollo personal. Nos podemos, cada persona a veces cuando tiene un determinado tipo de reacción, a veces nuestra conducta es diferente. Entonces, las implicaciones importantes en el ámbito de la psicología de la salud y la atención primaria. Muchas veces hemos hablado de esto. Es importante la prevención. Tenemos que hablar desde un ángulo preventivo, profiláctico. Todos los talleres, en muchos talleres que ustedes han participado, lo que el CAM Santiago y cada uno de los CANes que realizan es un aspecto preventivo, ¿no? Para aminorar situaciones que nos pueden generar problemas en nuestra salud. ¿Cómo vamos a afrontar? El afrontamiento, ya hemos dicho, se refiere a todos los esfuerzos cognitivos. Eso es importante, mental, el comportamiento. Recuerdan que en algún momento hablamos sobre la fobia en una oscuridad. A veces depende cómo reaccionamos. Lo propio pasa aquí. Es importante la parte cognitiva, la parte mental, ¿no? Es importante aprender a manejar, ¿no? Las situaciones. Entonces aquí nos dice, se refiere a todos los esfuerzos cognitivos, comportamentales, constantemente cambiantes para manejar las demandas específicas. Pueden ser externas o internas, aparecidas como excedentes o que desbordan los recursos del individuo. Efectivamente, y esto no lo digo yo, sino muchos autores nos revelan de esta manera a través de un estudio minucioso, constante, y llegan a esa conclusión. Entonces aquí Lazarus y Furkan en 1984, en 1987, nos manifiesta en diferentes de sus libros que han estudiado al respecto, ¿no? Las relaciones de tipo de afrontamiento en la salud mental. Eso es importante. El afrontamiento adaptativo o de compromiso se relaciona con el mejor manejo del estrés y con menor psicopatología. Incluye estrategias de afrontamiento activo, planificación, evaluación positiva y aceptación. Es importante. Hace un momento hemos puesto como ejemplo esta pregunta. Tenemos que aprender a afrontar, adaptarnos a la situación, ¿no? El afrontamiento evitativo, desadaptativo o de falta de compromiso, ¿a qué se refiere? Se relaciona con el peor manejo del estrés y más psicopatología. Incluye la estrategia de desahogo, autoculpa, abandono y negación. ¿Cuántas de las personas, cuando no pueden afrontar esa situación, siempre van a echar la culpa a otros o a sí mismos se van a adaptar? En algunos casos, no va a haber forma de desahogarse frente a cualquier situación que está pasando, no va a poder afrontar la situación. Hay muchos en diferentes coyunturas que se presentan. Lo único que va a quedar es cuando la persona no sabe afrontar el estrés, puede, imaginemos, Dios quiera que no ocurra, un sismo. En ese momento es de vital importancia, ¿no? Saber afrontar la coyuntura, porque son segundos, ¿no?, que se nos presenta para poder resolver una coyuntura de esa naturaleza. Pero si nosotros tenemos estrategia, sabemos cómo podemos resolver, vamos a buscar, vamos a organizar de manera inmediata y automática, vamos a resolver para escondernos, para escaparnos. Pero si de lo contrario no vamos a poder hacer, unos lloraremos, gritaremos, saltaremos y podemos generar un caos. Eso es lo que hay que tener.
la flexibilidad del afrontamiento, la capacidad de utilizar la estrategia más apropiada en función de las demandas contextuales. En este momento, lo que estamos hablando, en función de las demandas, hemos puesto como ejemplo un sismo. Entonces, hay que tener en cuenta en ello. Ante la situación de frecuente diagnóstico, el trastorno adaptativo, las reacciones de él. Muchas veces no tenemos esa capacidad de adaptarnos a situaciones, pero tenemos que tratar de, ¿no? La reacción desadaptativa, los estresores psicosociales identificables que incluyen una amplia variedad de síntomas emocionales. Aquí quiero hacer hincapié. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a controlar las emociones. Porque cuanto más gritamos, cuanto más empezamos a temblar, probablemente son reacciones emocionales que se nos presentan en un determinado momento, ¿no? Y esas reacciones están a través de nuestra acción, de nuestro comportamiento. En algunos casos lo que puede ser es que la persona va a gritar, va a llorar, en algunos casos se va a callar, no va a haber movimiento. Son cosas que van a ocurrir. Entonces es importante tener en cuenta. Así, el significativo deterioro del funcionamiento social y ocupacional. Por otro lado, la incapacidad para afrontar los problemas, planificar el futuro o continuar la situación presente. Imaginemos que una persona ante un determinado momento de estrés laboral probablemente no va a tener la capacidad de poder resolver tareas cotidianas, porque por la presión de sus jefes, por la presión del círculo que le rodea, de repente los estresores que tiene va a desconcentrar esa actividad, no va a tener esa capacidad de resolver. Pero si encontramos que la persona es adaptada o se adapta a un ambiente, rápidamente va a resolver, ¿no? Un ejemplo, hace unos días, ha pasado, ¿no?, el fallecimiento de 2 jóvenes. Pero ese fallecimiento de 2 jóvenes ocurre que muchos de los que manejaron esa situación de conflicto no supieron, ¿no?, tener un comportamiento adaptativo frente a ese estrés. Estrés de la bulla, la policía, una serie de situaciones, y no han sabido afrontar. Es importante ello. Para ello, vamos a tener en cuenta cómo nosotros podemos adaptarnos. Y una parte, para el tratamiento, podemos decir la prevalecencia en muchas personas, 1% de la población genera entre 5 a 35% en centros de atención, hospitales y centros ambulatorios de salud mental. Va a haber por problemas de estrés. Hasta el 50% en poblaciones especiales sometidos a diferentes estresores. En este caso, podemos hablar los agentes policiales, ¿no?, los bomberos, ¿no?, y algunos obreros, podría ser. Depende qué tipo de estresores se presentan. El pronóstico se considera bueno, tiende a remitir espontáneamente, especialmente si no persiste el estresor. No obstante, estos pacientes presentan mayor morbilidad y riesgo de suicidio, derivados en trastornos psiquiátricos mayores. Importante el problema de salud, frecuencias, consecuencias, ¿no?, gastos sanitarios. Son situaciones que se va presentando a nivel de las personas, su comportamiento, su reacción se va a presentar. Hay que tener en cuenta varios factores referente al estrés. Es importante, ¿no?, tener que aprender a manejar el estrés. Entonces, aquí vamos a ver los estresores que hace momento estamos hablando y los resultados que vamos a hablar, ¿no?
Los estresores, por ejemplo, a nivel individual, a nivel personal, lo que va a ocurrir, va a generar un conflicto, sobrecarga, ¿no? Imagínate que si estoy solo y tengo a alguien que me empieza a agredir o a hacer algo, me va a generar un conflicto interno, ¿no? Voy a empezar a esforzarme más en mis actividades. Va a haber una responsabilidad sobre la gente, el ritmo, los cambios de ritmo que voy a tener, ¿no? En una determinada situación. Pero al mismo tiempo tenemos que visualizar lo que es el estrés. Hace un momento hemos dicho, es importante aquí en el medio lo que nos está diciendo, lo que es la evaluación cognitiva, mental. Muchas veces hemos hablado sobre el estrés. El estrés está aquí en el cerebro. El estrés hasta cierto grado es importante para todos. Es bueno porque nos hace desarrollar, nos activa nuestro estado cerebral, la memoria, nos activa, ¿no? Empieza a generarse una serie de situaciones para poder reaccionar. Imaginemos que estamos en el mar y queremos salir. Tenemos que buscar esa estrategia al momento que estamos moviendo y aleteando. Las estrategias va a ser de repente, en algunos casos, si estoy en un río, en el mar o en algún sitio, de repente subirme a la ola y que la ola me bote hacia la orilla del mar. O yo qué sé, estoy en un ambiente que hay un incendio, buscaré, trataré de romper el vidrio y escapar. Son cosas que a veces el cerebro en instantes, en segundos, empieza a reaccionar. El afrontamiento enfocado en problema, afrontamiento enfocado en las emociones. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? En algunos casos, esa parte a veces no sabemos controlar. Es importante aprender a controlar, a aprender a afrontar situaciones. En algún momento hemos hablado sobre la soledad, ¿no? También es importante ello. La soledad también es parte del estrés, ¿no? Entonces, es importante aprender a afrontar la situación. Los modificadores de las diferencias, cada persona, somos diferentes para reaccionar, para poder trabajar, ¿no? Frente a diferentes coyunturas que se nos presenta, ¿no? La situación. En algunos casos puede haber situación de la herencia, la edad, el género, el apoyo social, rasgos de personalidad de tipos. Hay varios tipos. Yo sé que sería extendido manifestar sobre los tipos de personalidad, pero aquí vamos a resumir. Ahora, a nivel grupo. A nivel de grupo, vamos a encontrar cómo un determinado grupo empieza a actuar, ¿no? Su comportamiento. En algunos casos, otros dicen A, otros dicen B. Es importante aquí. Entonces, uno no sabe a quién escuchar o a quién hacer caso, cómo actuar en ese momento. Entonces, conflicto intergrupal, ¿no? Hace un momento hemos hablado sobre esa muerte fatídico de dos personas. Entonces, eso a veces ocurre. En algunos casos, dependerá del estatus que puede tener las personas, no va a haber compatibilidad en el pensamiento, en el actuar. Eso también tenemos que entender. Ahora, nivel organizacional es importante. Porque en los países asiáticos, a pesar que existe constantemente los sismos, hay menos cantidad de muertos? Porque están preparados, ¿no? Para afrontar un determinado momento, para reaccionar, están preparados. Es importante eso. La cultura es importante. La tecnología, los estilos directivos, el diseño, la organización política es importante. Nosotros como país, como persona, muchas veces no tenemos esa capacidad de organizarnos, ¿no? De responder frente a una determinada situación. Otro de los factores estresores que a veces se presentan, no laborables, ¿no? ¿En qué caso? En muchos casos, aquellas personas que cuidan a los adultos mayores y a los niños,
En algunos casos, si no están preparados, no tienen esa capacidad de poder responder, ¿no?, a una situación laboral, muchas veces se van a estresar y van a perder los papeles. Hay que tener mucho en cuenta esto. En los niños, hay muchas madres que a veces a lo largo de los días, a veces en algunos casos los pegan, incluso hasta los matan, porque ya no aguantan, ya no soportan el estrés. Entonces, son situaciones. La parte económica nos estresa muchísimo, muchísimo, ¿no? ¿No? La falta de movilidad. En algunos casos, imaginemos que sufro un determinado tipo de accidente, no voy a tener esa capacidad de movilizarme. O simplemente quiero desplazarme a un determinado lugar, no voy a tener movilidad para poder. Entonces, eso me va a estresar. Los trabajos voluntarios, en algunos casos, genera el estrés, ¿no? La calidad de vida que vivimos nos genera el estrés. Entonces, es importante eso. Ahora, dentro de todo ello, vamos a ver la otra parte. ¿Cómo podemos ver cuáles son los resultados, ¿no? Cuando nosotros manejamos adecuadamente, nuestra conducta va a ser satisfactoria. El desempeño va a importar muchísimo, ¿no? En algunos casos va a haber resultados dependiendo de la situación, la ausencia, ¿no? El ausentismo. En algunos casos, dependiendo de las situaciones, es necesario la rotación. En los accidentes laborales es importante, ¿no? En muchos casos, las reclamaciones de atención médica, en algunos casos va a ocurrir los resultados. Si estoy destrozado, no he sabido responder, no he sabido aprender a afrontar la situación, va a echar la culpa y al médico vamos a decir, tú lo has atendido mal, ¿qué tal? Una serie de reclamos va a venir. Lo importante también, la parte cognitiva, el pensamiento, la memoria, ¿no? El comportamiento del cerebro. Toma deficiente de decisiones. Cuando nosotros estamos constantemente estresados, no vamos a tener esa capacidad de concentrarnos, ¿no? No vamos a tener capacidad de tomar las decisiones adecuadamente. Entonces, imaginemos que tengo un examen. Entonces, como estoy estresado, no voy a poder concentrarme para poder captar, ¿no?, la materia que estoy estudiando. Va a ocurrir. En algunos casos, la frustración, ¿no? Hubiera tal, no vamos a tener esa capacidad de poder aceptar. Nos vamos a sentir frustrados frente a diferentes situaciones que se nos presentan. Y la apatía, ¿no? La apatía normalmente se presenta como un cuadro, ¿no?, aleatorio del estrés. No voy a tener ganas para poder ejecutar. En la parte fisiológica, vamos a ver en la parte fisiológica. La parte fisiológica, me estoy refiriendo a la parte interna del ser humano, en cada uno de nosotros. Va a haber mayor presión arterial, como ya habíamos hablado, en la ansiedad, por ejemplo. Va a haber el sistema inmunológico que tenemos va a empezar a disminuir, ¿no? Eso. Luego, en algunos casos, se va a elevar el colesterol, ¿no? Luego, las enfermedades coronarias del corazón, ¿qué va a pasar? El sistema gastrointestinal. Imagínense que solamente el estrés nos puede generar tantas situaciones. En la parte de las conductas, en la parte mental y en la parte fisiológica. Sea cual fuera el nivel que se nos presente. Puede ser a nivel individual, la situación de los estresores que se nos presentan, a nivel de grupo, a nivel organizacional, en este caso a nivel de trabajo, incluso a nivel no laboral. Si yo no trabajo y estoy permanentemente con adultos, a veces me va a ocurrir este tipo de situaciones. Es importante tener en cuenta las situaciones de los estresores. Hay que tener en cuenta esas situaciones
Ahora, dentro de los estresores óptimos, decimos el desempeño, ¿no? Bajo desempeño. Normalmente, cuando nosotros estamos con estrés, vamos a sentir el aburrimiento, la disminución de nuestras motivaciones. Cuando estoy bien estresado, no me va a dar ganas de ir al trabajo y por tanto voy a querer faltar. Ya hace un momento hemos dicho lo que es la apatía. En algunos casos queremos motivarnos, ¿no? Si estamos estresados, a veces nos genera la motivación. Imaginamos, estoy bien estresado y alguien me ha hecho renegar, se me va a sobreelevar esa motivación y voy a querer dar golpes, ¿no? Porque estoy estresado, realmente ya no aguanto y voy a desfogar a través de ello. La carga de energía voy a tener más. La percepción que voy a tener va a ser muy agudo, ¿no? Si frente a cualquier ruido o alguna acción, voy a empezar a actuar. Me voy a sentir en algunos casos tranquilo o intranquilo. Pero ¿qué va a suceder si eso continúa permanentemente? Va a repercutir en lo siguiente: el insomnio. No voy a poder dormir. A medianoche voy a estar gritando de repente. Voy a estar irritable. Alguien me dice una cosa, voy a contestar de mala manera, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. En algunos casos voy a estar indeciso para poder resolver alguna actividad. Entonces, es importante entender en su real dimensión lo que es el estrés. Ahora, lo que nosotros, en este caso, quien habla, lo que digo es que el control del estrés es muy importante. El control muy estrés. Tenemos que aprender a controlar nuestro estado mental. Si nosotros controlamos nuestro estado mental, ¿no? Eso nos va a ayudar a crecer, a reaccionar, a optimizar. Es importante nuestro estado mental para afrontar el estrés. Entonces, eso sería referente a ese estrés que a veces las personas afrontamos en el día a día. No todos pueden decir que el estrés realmente es malo. No, el estrés hasta cierto punto, como en muchas oportunidades hemos hablado, es bueno porque eso nos permite, nos motiva, nos hace reaccionar. Pero si salimos de ese cuadro, de ese límite, probablemente nuestra actitud, nuestro comportamiento va a cambiar. Y eso nos puede dañar muchísimo en la parte personal. Eso es importante. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver también, qué actitudes voy a tener, por ejemplo, sobre la actitud de autoestima y el soporte emocional. Es importante la actitud de soporte emocional, ¿no? Cuando la persona tiene el soporte emocional, lo que va a pasar, la actitud va a empezar a cambiar, ¿no? La producción diferentes estados químicos que tiene mentalmente. Y esto va a haber un resultado positivo en nuestro comportamiento, ¿no? Eso hay que tener en cuenta para controlar nuestro estrés. Ahora voy a compartir esta parte con ustedes. Quiero compartir. Aquí vamos a compartir lo siguiente. Influencia de la actitud, la autoestima y el soporte social. Eso es importante. La influencia de la actitud, autoestima y el soporte social nos va a favorecer para el mejor desenvolvimiento. Lo que es la parte positiva va a empezar a producir menor producción de cortisol, mayor actividad parasimpática, menos activación de sistemas en cascada. Yo sé que son términos técnicos,
que de repente en algunos casos no lo entienden, pero sin embargo esas cosas se generan. Ahora, en la parte negativa, mayor y recurrente aumento de cortisol. Imaginemos, en la parte positiva va a haber menor cortisol, pero en la parte negativa, inversamente aumenta el cortisol, ¿no? Menor volumen en el hipocampo. Son cositas que a veces tenemos que entender. Es importante entender las situaciones que nos genera el estrés. El estrés en su mayoría a veces se presenta con diferentes formas de afrontar la realidad. Es importante eso, entender cómo reaccionar frente a diferentes tipos de estímulos que me estresan, ¿no? El estímulo que me puede estresar, por ejemplo, o un estímulo visual, una luz muy fuerte. Entonces, frente a eso, mi comportamiento va a ser automáticamente tapar, de repente buscar algo que me proteja la vista. El estrés que me puede generar es el estímulo auditivo, que tiene mayor sonido, por tanto, mi reacción automática va a ser taparme el oído, ¿no? El estrés frente a un peligro, en algunos casos gritaré, en algunos casos trataré de generar estrategias para salir adelante, ¿no? Frente a una situación que se me puede presentar. Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta esos aspectos para sopesar y empezar a afrontar lo que es el estrés. Las reacciones del estrés siempre va a estar en círculo, siempre, ¿no? A través de la parte psicológica, cerebral, ¿no? Y muchas otras cosas va a generar, siempre va a ser cíclico las respuestas, ¿no? Frente a los estímulos que se nos presentan. Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas. Ahora, entonces, muchos se preguntarán, ¿y cómo, de dónde vienen esas reacciones? Es importante tener en cuenta que las reacciones que se nos presentan, las respuestas que hay, está a través del sistema neuropsíquico. Neuropsíquico. Eso hay que tener. La parte de la conducta. ¿Y esa conducta qué? ¿Dónde está? En el sistema nervioso central. Y luego en el sistema nervioso autónomo. Entonces, esos hay que tener en cuenta, ¿no? De acuerdo a las situaciones que se nos presenta, va a haber las reacciones que vamos a tener, las reacciones involuntarias, ¿no? En nuestro comportamiento con el estrés. Ya hace un momento hemos dicho, es importante para manejar el estrés, hay que aprender a adaptarnos con la respuesta. Hay que adaptarnos, ¿no? Si nosotros no nos adaptamos frente a un determinado tipo de estímulo, va a ser difícil, ¿no? De superar ese estrés. La adaptación nos va a ayudar a salir adelante del estrés. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Frente a una determinada tipo de amenazas, ¿no? El estímulo real puede ser escaparme. En otros casos, el estímulo real va a ser afrontar, acercarme. Imaginemos que un perrito me ladra. Tengo miedo que me va a morder, entonces mi reacción natural va a ser escaparme de ese perrito. Pero si la situación, yo me adapto y mi reacción es frente a ese perrito, digo, no, ese perro no me va a morder. Voy a acercarme al perrito y lo voy a espantar. Probablemente va a ocurrir eso. Entonces, es importante la adaptación y la reacción que tenemos que tener. Cada uno de los estímulos que se nos presenta, ¿no? requiere que nuestro sistema sensorial
empieza a reconocer situaciones del estrés. Hace un momento hablamos de la vista, ¿no? Hace un momento hablamos del oído, ¿no? Y de repente las sensaciones térmicas que se me pueden presentar. Si el calor me quema, yo tendré que escapar. Son situaciones que tenemos que aprender a afrontar. Eso es importante. Entonces, los factores que a veces producen el estrés son diferentes, pero cada uno de ellos, ¿no? Esencialmente da la misma respuesta. Pero ¿cuál es la misma respuesta? La respuesta del estrés biológico, ¿no? Nuestro sistema psicofisiológico siempre va a reaccionar, siempre. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Qué cosa es la... cómo se reacciona, cómo nosotros reaccionamos frente a diferentes tipos de estímulos a nuestro estrés. Hay que tener en cuenta. Ahora, es importante también dentro del estrés, simplemente es el mecanismo de defensa que cada persona presentamos, ¿no? Los motivos, las manifestaciones van a ser diferentes, ¿no? En algunos casos, una manifestación puede estar permanentemente enfermo, entonces su reacción va a ser algo clínico, ¿no? En algunos casos, la manifestación puede ser fatal, ¿no? Por efecto del estrés. Entonces son manifestaciones nocivas para su salud, ¿no? A veces, en algunos casos, no reacciona y puede generar ciertas situaciones que le puede acarrear en su salud personal. Hay que tener mucho en cuenta referente al estrés. Bueno, espero que a cada uno de ustedes les llegue esta información. Para terminar, lo único que quiero hacer hincapié sobre los estímulos que estoy mencionando. Hay varios tipos de estímulos que a veces tenemos que aprender a saber qué tipo de estímulos, por ejemplo, estímulo físico, estímulo biológico, estímulo químico, ¿no? Estímulos ambientales, sociales, y hay muchos otros estímulos referente a los diversos tipos de enfermedades, el cáncer, las enfermedades crónicas que se nos presentan. Entonces, una serie de cosas hay que aprender a afrontar, ¿no? De manera tal que nuestro estado emocional tiene que estar en estado de equilibrio. Eso es importante. Porque, por ejemplo, en el estímulo físico, lo que va a ocurrir es cuando se genera un accidente o en su defecto en una pelea, de repente algo me pasa, frente a eso voy a tener ciertas traumas en mi vida. Entonces, y esas traumas realmente va a quedar como secuela, ¿no? La parte de las partes biológicas, por ejemplo, en este caso, las enfermedades, ¿no? Muchos dicen que esta enfermedad de COVID tienen efectos colaterales. Entonces son respuestas biológicas que estamos. Las respuestas químicas sería lo que es la parte de los químicos, las intoxicaciones. Pues hay que tener también en cuenta, ¿no? Ese tipo de situaciones. Las situaciones ambientales, hace un momento hablábamos sobre los desastres naturales, lo que es el que se llama los sismos, ¿no? Entonces es importante. Las violencias o los estímulos sociales está dentro de la violencia física o psicológica. Las carencias, hemos hablado sobre la economía. Entonces, cosas que a veces se nos va presentando. Entonces, es importante tolerar y mantener también ese tipo de cosas, porque estos son estresores, ¿no? Tenga en cuenta, estos son estresores o las cosas que nos estresan permanentemente. Las enfermedades aquí no le estresan. Son las enfermedades a veces de cáncer y una serie de cosas que se nos presenta, a veces nos genera situaciones que no podemos superar y nos genera irritabilidad en nuestro comportamiento.
Entonces, esa irritabilidad que tenemos en nuestro comportamiento vamos a transmitir a las otras personas. Entonces, es importante, claro, en teoría es lindo y maravilloso hablar que estas cosas debemos controlar. Es lindo, pero en la práctica lo que tenemos que hacer es autoconocernos. Es importante. El autoconocimiento, y a través de ello tenemos que vivir el autodominio con nosotros mismos. Nuestra conducta y nuestro comportamiento tenemos que dominar. Si nosotros dominamos a través de nuestras acciones y a través de la mente, probablemente nuestras reacciones y nuestros estados de estresamiento va a ser menos. Va a haber mayor capacidad de adaptación a diferentes situaciones que tengamos. Hace un momento dijimos que hay dos tipos de adaptación. Hay algunos que rápidamente se adaptan ante un determinado tipo de estímulos y su reacción va a ser de manera más positiva, más exitosa. Pero hay muchas otras personas que no tienen esa capacidad de adaptar, en tanto su reacción va a ser negativa, ¿no? Para poder resolver situaciones o afrontar situaciones que se presentan en diferentes coyunturas. Entonces, por tanto, yo les agradezco vuestra participación. Gracias por escuchar. Será para la próxima que vamos a tener la charla. Mil disculpas y hasta el día sábado con cada uno de ustedes. Y les quiero mucho, que tengan un buen fin de semana y mil disculpas por todo. Muchísimas gracias.